Hola, bienvenido a un nuevo vídeo. En este tutorial vamos a decorar una maceta de barro para dejarla así de bonita. El primer paso para crear nuestro mosaico es elegir las teselas que vamos a utilizar. Pueden ser las que tú quieras, de un tipo, de dos, de tres, con la forma, el tamaño, el color y el grosor que más te guste. Te cuento las que escogí yo para este trabajo y el proceso va a ser el mismo. Decidí crear el mosaico en tonos verdes y rojos, diferentes tonos de esos dos colores. Las teselas son de pasta de vidrio, de cristal, de cerámica y los nuggets de cristal, que son estas gemas. Las de cerámica las tengo en formas irregulares y el resto cuadradas de varios tamaños, excepto las de pasta de vidrio, que también tengo algunas circulares. Todas tienen el mismo grosor, aunque al no ser un objeto sobre el que se va a poner nada encima del mosaico, como por ejemplo sería una mesa o una bandeja, no pasaría nada porque utilizases teselas de diferente grosor. Siempre me preguntáis dónde comprarlas, y eso depende de cada país. Te recomiendo que busques por teselas para mosaicos en internet y te saldrán seguro unos cuantos sitios donde encontrarlas, aunque te dejo en la cajita de descripción debajo del vídeo varios enlaces de diferentes teselas por si te interesan esas y para que tengas referencias. Bien, vamos a empezar a crear el mosaico. El adhesivo que yo he utilizado es un adhesivo de montaje. También puedes utilizar silicona fría, pero personalmente los adhesivos de montaje me gustan más porque son más pastosos y eso evita que las teselas resbalen. Al ser una superficie curvada nos viene mejor. Este tipo de adhesivo lo puedes encontrar en tiendas de bricolaje y ferreterías y tienes bastantes marcas donde escoger. Como ves, lo voy extendiendo por la zona donde voy a poner teselas y las pego presionando un poco. Para este mosaico he pensado en un diseño a base de círculos, así que pego un nugget de cristal y alrededor de él voy formando círculos con las teselas, cada uno con un tipo de tesela distinto, así hasta alcanzar el tamaño que quiera. Después voy a otro punto y comienzo otro círculo. Las teselas tienen una pequeña separación de 1 o 2 milímetros, pero no te preocupes, no tienes que estar midiendo nada. Tú hazlo a ojo y así más o menos todas las separaciones similares. Lo importante es que no dejes huecos muy grandes entre tesela y tesela, porque además de que estéticamente queda peor, puede afectar a la aplicación del cemento que añadiremos después. Siguiendo con el diseño, cuando he unido varios círculos,
Los huecos que quedan entre ellos los relleno con las teselas irregulares y así voy cubriendo toda la maceta. Por supuesto, yo te doy la idea de mi diseño, pero sabiendo el proceso de elaboración que te estoy enseñando, tú puedes crear todos los diseños que quieras. Solo tienes que echarle imaginación y no te olvides de disfrutar del proceso, que es lo más importante. Una vez que tengo todas las teselas pegadas y el adhesivo seco, aplico el tapajuntas o cemento para mosaicos. Para que tengáis una referencia, es la misma masilla que se aplica en las juntas de los azulejos, de suelos y paredes. Podéis buscarlo en tiendas de bricolaje por masilla para juntas o tapajuntas. Y si quieres más información, te dejo en la cajita de descripción un enlace a un vídeo que hice hace años contándote todo lo que deberías saber sobre este material, así que no dejes de pasar por él si te surgen dudas. En la maceta lo aplico con la mano porque es curvada, así me es más cómodo, pero en superficies planas utilizo una espátula. Prueba las dos formas de extenderlo y utiliza la que más cómoda te sea a ti. Incido bien en todas las juntas y dejo reposar el cemento unos 20 minutos para que endurezca un poquito. Pasado ese tiempo, limpiamos con una esponja humedecida en agua, solo humedecida para que el cemento no se empape y no pierda propiedades. Finalmente, secamos con un paño o papel de cocina. Si lo necesitas, puedes repetir estos pasos las veces que te haga falta. Solo tienes que asegurarte de que todas las juntas quedaron bien cubiertas y de que el mosaico quede limpio una vez endurecido completamente el cemento. Cuando sea así, puedes pasar una lija de grano fino por el borde superior de la maceta para suavizarlo y que quede más liso. Ya puedes ponerle la planta y a decorar. No necesita barnizado ni ninguna protección a mayores porque este tipo de tesela es resistente al exterior. Déjame en comentarios qué te ha parecido y si quieres que haga más vídeos para decorar macetas con mosaicos con distintos diseños y colores para darte más ideas e inspiración. Espero que te haya gustado y que compartas el vídeo porque tal vez a alguien que conozcas también le pueda interesar. Gracias por haber llegado hasta aquí y no te olvides de suscribirte si no lo has hecho todavía para no perderte nuevas ideas. Así que te espero en el próximo tutorial y mientras tanto que tengas un feliz y creativo día. ¡Chao!